Bendiciones a todos, paz y bien. Voy a responder a una pregunta que me llegó al correo que dice así: hermano José Luis, ¿cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio según la Biblia? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4. Escuche bien lo que dice la palabra: que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra nos presenta que debemos de aprender a respetar una unión matrimonial consagrada por Dios entre una mujer y un hombre. Cuando se casan, son consagrados totalmente por el Señor. Y debemos de evitar nosotros manchar esa unión conyugal. Y también dice: Dios castigará a los licenciosos, aquellos que se dan licencia, permiso pues de pecar, de fornicar, de adulterar la voluntad de Dios. Recordemos algo: todo acto sexual prematrimonial es llamado bíblicamente fornicación. Y todo acto sexual extramatrimonial es llamado adulterio. Para que lo entendamos más fácilmente, dos jóvenes, muchacho y muchacha, que andan de novio, pero tienen relaciones coitales, sexuales, peca gravemente. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Eso se llama fornicación. Y una persona casada, ya sea hombre o mujer, que ande con otra persona, ya sea soltera o casada, que no sea su cónyuge, comete adulterio. La fornicación es más conocida en el mundo secular como convivencia. Sí, ¿y cómo estás vos? Fíjate que me acompañé. Mi abuelita decía, amancebado, mi madre, que todavía está, gracias a Dios la tengo viva, dice, eso se llama amancebamiento. Y el adulterio es más conocido como infidelidad. La fornicación y el adulterio son pecados graves a los ojos de Dios. Eso hay que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es la fornicación y el adulterio? Pecados graves a los ojos de Dios. La mayoría de parejas no han entendido aún la gravedad de estos pecados. Según las encuestas en la actualidad, el más o menos 70% de parejas viven en convivencia o fornicación, solo que cada quien en su casa. La muchacha con sus papás, el muchacho con sus papás, pero en fornicación. Y el adulterio se está volviendo en el pan nuestro de cada día, cada vez más. Las estadísticas nos dicen que hay más índice de infidelidad, tanto en el hombre como en la mujer.
Ahora parece que hay un empate, ¿eh? Hay un alto índice, decíamos, de infidelidad. Meditemos un poco este tema tan delicado y que el Señor nos vaya iluminando, que la revelación de Dios nos vaya guiando para poder entender, comprender y evitar estos pecados de inmoralidad sexual, ¿eh? En la Biblia encontramos citas suficientes para darnos luz sobre este tema que hoy estamos estudiando. Y gracias pues por hacerme las preguntas que son de sumo interés para algunos, porque algunos lo ven normal. Yo me casé, yo me acompañé. Ahí estoy en la iglesia. ¿Y qué haces? Ahí estoy sirviendo. ¿Y estás casado? No, acompañado. Pero igual, me siento bien. ¿Y cuándo te pensás casar? Todavía no. No me quiero morir antes, me decía un amigo. No. ¿Qué es fornicación según la Biblia? Fornicación en la Biblia. Hoy lo vamos a entender. ¿Sí? Hay que recordar esta frase. A los fornicarios los juzgará Dios. Sí. A los adúlteros los juzgará Dios. Los licenciosos en silencio hacen las cosas. Mamá no sabe, papá no sabe, el mundo no sabe. Según nosotros nadie nos ve. Pero estamos usurpando el templo, el cuerpo que toma el Espíritu Santo como altar. La fornicación es definida bíblicamente como el pecado de tener relaciones sexuales sin antes haberse casado. Sí, ¿escuchó bien? Usted que quizás en este momento está escuchando esta reflexión, no sé a qué horas del día, no sé en qué fecha, en qué día o en qué año, no lo sé. Pero si no se ha casado y está viviendo con su pareja, vive en fornicación, vive en amancebamiento, vive en pecado. Eso es fornicación. Pecado de tener relaciones sexuales antes de casarse. Algunos le llaman técnicamente relaciones prematrimoniales, o sea, antes de casarme, antes de el matrimonio. Una convivencia, estoy con mi pareja, dicen muchos. El apóstol San Pablo nos dice algo maravilloso. Vamos a leer la palabra. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice la palabra: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Repito, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Está prohibido que dos jóvenes que andan de novio y no se han casado y no han tomado en serio su relación y no han madurado su amor, tengan relaciones sexuales. Está prohibido. Huyan, dice el apóstol San Pablo. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos leído 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 18. La Biblia enseña que el que fornica contra su propio cuerpo peca, es decir, se destruye a sí mismo. Y no solo el que fornica, el que comete adulterio también. Aquel que teniendo su esposa o su esposo anda por ahí de mariposita queriendo ver qué encuentra. La Biblia enseña que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar.
Ay, hermano José Luis, usted nos está afligiendo. No, yo no aflijo a nadie. Es la palabra que nos dice. Basta con que nosotros busquemos las respuestas en la misma palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Gálatas en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Dice la palabra: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra. En cambio, versículo 22 de Gálatas 5, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La fornicación es llamado pecado mortal, así de sencillo. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, 1 Corintios 6, 13. No, el cuerpo no es para la fornicación. ¿Sí? El cuerpo, nuestro cuerpo, es para glorificar al Señor. Por eso la palabra nos explica, nos invita a que nosotros meditemos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos viviendo. Tú que eres servidor de la iglesia, tú que eres una persona pues que estás ahí quizás con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué testimonio le estás dando? ¿Cómo estás viviendo en este momento? La palabra, ¿cómo la estamos viviendo? Mejor dicho, esta palabra. Por eso, ahí está la respuesta. Que el adulterio y la fornicación, ¿sí?, es rechazado por Dios. Hay que recordar que el adulterio es más conocido como infidelidad. Este pecado es cometido cuando una persona, voy a repetirlo, sea hombre o mujer, que es casado, mantiene una relación extramatrimonial. El adulterio trae consecuencias graves a la vida de quien lo está practicando. Es un pecado que en vida la persona recibe el juicio y castigo de Dios. Esto tenemos que meditarlo bien, cómo estamos como casados. Solo basta que usted lea la historia del rey David, qué fue lo que le pasó. David adulteró con Betsabé, mujer de Urías. Dios castigó el pecado del rey David haciendo morir al niño que nació producto de su pecado, producto de su adulterio. Dios permitió como castigo al pecado de David que sus mujeres fueran abusadas, violadas por su mismo hijo, Absalón. Mire la crueldad del pecado del adulterio. Una de las enseñanzas bíblicas acerca de la moralidad de Dios para el hombre es: no cometerás adulterio. Dice el libro del Éxodo. Usted y yo lo podemos leer en capítulo 20, versículo 14 en adelante. Hay que recordar que Dios, para poner freno al liberalismo y libertinaje del hombre, ha puesto normas y parámetros en los cuales nosotros podemos frenar nuestra vida
y vivir según la voluntad de Dios. Sí, y tratar de evitar esos pecados carnales de manera liberal y desenfrenada. Ay, no, es que yo le voy a dar libertad a mi cuerpo y darle a tu cuerpo alegría, Macarena, porque esto es cosa buena. Pecamos, hermanos, pecamos, jóvenes, pecamos, amigos. Vamos. En la Biblia encontramos los llamados pecados de muerte, y entre los pecados de muerte están incluidos, no se le olvide, la fornicación y el adulterio. Hay que salir de eso. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Ya? Ay, pero ya, no mañana. ¿Y por qué son llamados pecados de muerte? Porque cuando Dios creó y diseñó al hombre, lo hizo de alma, cuerpo y espíritu. Dios dotó al hombre de un cuerpo, no para que haga lo que le plazca, sino para que su cuerpo fuera recipiente del poder y de la presencia de Dios. Cuando una persona comete pecado de inmoralidad sexual, como fornicación o adulterio, está destruyendo su cuerpo. En otras palabras, se causa la muerte a sí mismo. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a la fornicación? La falta de temor de Dios. Sí, cuando decimos nombre, sí. Sí, Dios. Algunos dicen, Dios no existe. O algunos todavía en la comunidad eclesial, es que como vivimos en un mundo del relativismo, todo es relativo a que lo hace, yo lo hago y mira, ni le ha pasado nada. Vamos a meditar esta palabra. Y es así como le respondo a la pregunta: adulterio y fornicación, ¿cómo se entiende? Y termino con esto. Las consecuencias del adulterio en la Biblia son muchas, son tremendas. No busquemos esas consecuencias. Hay que tratar la manera de evitarlas. Recuerde que tanto la fornicación como el adulterio nos lleva a la muerte física y espiritual. Bendiciones, paz y bien a todos.